Buenas noches. Buenas noches, Jaime. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la Don invitación. Hugo Aciarri, todo un experto a nivel Gracias, internacional, tiene publicaciones en la India y lo citan en China y en toda América. Lo reconocen como una de las eminencias de análisis económico del derecho. Y vamos a comenzar con ese tema. ¿Qué es análisis económico del derecho? Bueno, es una pregunta que nos llevaría toda la noche, pero vamos a tratar de contestarla en tiempos televisivos. El derecho tradicional normalmente solo piensa en las consecuencias de las normas y de las decisiones jurídicas de un modo intuitivo. Los juristas normalmente estudian un cuerpo legal y estudian normas y relaciones entre normas. Una regla que deriva de otra regla y una regla que parece más justa que otra. Pero entendemos que el derecho no es meramente un juego intelectual entre expertos, sino que es algo bastante diferente. Es una práctica social con implicancias sociales. Lo que hace el análisis económico del derecho no es ni más ni menos que intentar prever de un modo sistemático las consecuencias de las normas y de la aplicación e interpretación de normas jurídicas en la sociedad. A veces decimos, y me parece que esto es muy importante, que uno de los problemas más grandes para comprender qué es efectivamente el análisis económico del derecho es el nombre. Cuando hablamos de económico o de economía, siempre tendemos a pensar en decisiones que tienen que ver con dinero explícito e inmediato, con números, con billetes. Y en la realidad, el análisis económico del derecho estudia decisiones y conductas. Estudia cómo decidimos frente a cuestiones que implican dinero y cómo decidimos frente a cuestiones que no implican dinero. Por eso nos gusta decir con Bob Kutter, quien es compañero en el board de ALACDE, que luego vamos a comentar un poco qué es ALACDE, nos gusta decir que esto hubiera sido mucho más fácil, hubiera tenido una penetración mucho más fácil en Latinoamérica si se hubiera llamado Derecho y Consecuencias que Derecho y Economía. Porque en nuestro continente o subcontinente tienen muy mala prensa los economistas. Y en cambio, si decimos, pero seguramente, si decimos que lo que estudiamos es las implicancias en el mundo real de las normas y cómo esas conductas que surgen de la influencia de las normas se agregan y producen resultados sociales, parece algo más fácil de entender y algo más digerible para cualquier persona. ¿Dónde surgió esto de análisis económico del derecho? Bueno, podríamos decir que se suele decir que hay un punto clave, que es el año 1960, donde nace esto que se llama nuevo análisis, mejor dicho, nuevo Law and Economics, nuevo Derecho y Economía o análisis económico del derecho. Ese año hay un trabajo seminal de Ronald Coase. ¿Quién es Ronald Coase? Ronald Coase fue un premio Nobel de Economía que... ¿De dónde? De Chicago. Ah, de la Universidad de Chicago. De la Universidad de Chicago. En realidad él Me gusta eso. no había nacido en Chicago, pero Sí, en ese momento estaba en Chicago. Ah, muy bien, muy bien. Me gusta, me gusta. Sigue. Es un señor de una vida muy interesante y de unas ideas muy, muy interesantes. Pero el punto es que hasta ese momento, cuando se hablaba de derecho y economía, había alguna interacción y se entendía que había alguna influencia tanto del derecho hacia la economía cuanto de la economía hacia el derecho, pero se pensaba que eso ocurría en algunos campos, solo en el derecho corporativo, en el derecho tributario, en el derecho de algunos contratos comerciales. Y a partir de 1960 se empieza a pensar al revés, no en el objeto, sino en el modo de pensar algunas cosas. Entonces, se empezó a advertir que se puede hacer análisis económico del derecho económico y análisis económico del derecho que no es económico. Se puede analizar, por ejemplo, por qué decidimos casarnos o no casarnos, por qué decidimos entrar en sociedades, en ONGs, en sociedades o en asociaciones o en agrupaciones que no nos traigan beneficio económico inmediato, por qué donamos, por qué decidimos hacer ciertas cosas e incluso por qué votamos como votamos o por qué nos comportamos como nos comportamos cuando somos funcionarios de gobierno. Gary Becker trabajó esos temas también. Exactamente. Gary Becker es uno de los padres del análisis económico del derecho. Yo nombré junto con Coase. Si tuviéramos que establecer un triunvirato de Father Founders, serían Coase, Becker y Calabresi. Y luego podríamos decir, se agregan algunos como Posner, que podríamos decir, algunos dicen es el jefe de la escuela, como si esto fuera una cuestión piramidal. Porque ese es juez. Es juez en este momento de una corte de apelaciones en Estados Unidos. Y también tendríamos que decir que nuestro amigo Bob Kutter, Robert Kutter, y Tom Mullen también tienen un libro que ha sido emblemático y es el manual, es el estándar con el cual se enseña análisis económico del derecho en el mundo.
Pero la idea de Gary Becker fue, bueno, Gary Becker estudió cuestiones de familia y seguramente es más famoso por cuestiones de derecho criminal. Okay. Él cuenta una anécdota que dice que un día estaba llegando tarde a su clase y tenía que parquear su carro y no había lugar, había solo un lugar prohibido. Y en ese momento se puso a pensar, ¿qué me pasa, qué me va a pasar si decido parquear el carro en este lugar prohibido? Y dijo, estoy pensando como un criminal. Y luego hizo un salto. Los criminales piensan como los que no somos criminales. Los criminales no son más que agentes que intentan maximizar sus expectativas. Y así... Aunque se lleven a los otros de encuentro. Aunque se lleven a los otros puestos. Exactamente. Digamos. Entonces, porque si hubiese llegado entonces una señora embarazada y se encuentra el automóvil ahí de Gary Becker estacionado, pues la señora hubiese tenido que caminar más. Exactamente. Gary Becker no es que o sea que tú maximizas sin las mismas restricciones que maximizaría una persona no criminal, aunque sea el mismo proceso de maximización, pero con restricciones diferentes. Hay muchas cuestiones juntas en tu pregunta. Hay muchas cuestiones juntas que voy a intentar responder muy rápidamente. Adelante. Hay dos cuestiones diferentes. Una es cómo tú atiendes a tus intereses privados y otra es cómo tú, atendiendo a tus intereses privados, llevas a mejores resultados sociales. Okay. Y otra cuestión más es cómo juegan en esas decisiones las restricciones morales. Cuando pensamos en intereses privados, podríamos decir que un sujeto amoral, es decir, que no sufre ninguna restricción moral, simplemente maximizaría sus propios fines y en su decisión no ingresaría en ningún modo el bienestar de otras personas. Pero la maximización de él y la maximización de otra persona también individual y la de otra persona sumada no me da la maximización de la sociedad completa. Si el marco institucional es el adecuado, una de las cosas, digamos, de los objetivos básicos del análisis económico del derecho, es decir, establezcamos un marco institucional adecuado para que cada uno maximizando logremos el mejor resultado socialmente esperable. Okay. El problema es que no siempre, digamos, no hay una necesidad de que el marco institucional sea el adecuado. Y la gran novedad del análisis económico del derecho es estudiar explícitamente esa cuestión. Porque había una idea que es un poco vieja ya, y la sostuvo Posner en algún tiempo, que era que el sistema jurídico, el sistema institucional, siempre maximizaba, siempre lograba la eficiencia. O sea, la idea era, decir justicia no es más que decir eficiencia con otras palabras. Eso decía Posner. Eso decía Posner y lo abandonó. Ajá, yo me imagino. Bueno, porque no siempre es así y de hecho podemos ver que en el mundo real hay marcos institucionales que llevan a los peores resultados posibles. Exactamente. La gente siempre recuerda el dilema del prisionero, que es esto, que dos prisioneros interactuando, como no tienen comunicación entre ellos, van al peor resultado posible o a un mal resultado posible para ambos, teniendo uno mejor si se hubieran podido comunicar. Bueno, el dilema del prisionero es lo que se llama un equilibrio, o lleva a lo que se llama un equilibrio no eficiente. Y en realidad no es el único equilibrio no eficiente, hay muchas situaciones de equilibrios no eficientes. Entonces, el análisis económico del derecho, cuando apunta a la eficiencia, lo que te dice es sencillo. Si tú quieres un sistema eficiente, si tú quieres lograr algunos objetivos insumiendo la menor cantidad de recursos, tienes que crear este marco. Si no lo haces, eres inconsistente con lo que me estás diciendo. Y ese marco son las instituciones. Ese marco son las instituciones. Porque yo he visto que hay algunas personas que han estado trabajando mucho ese tema, como Daron Acemoglu, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que habla de la importancia de las instituciones como elemento clave para el desarrollo de las sociedades. Entonces, ¿cómo se interrelaciona entonces el análisis económico del derecho con la creación de esas instituciones que son clave para ese desarrollo? Para empezar, voy a dividir en dos partes la respuesta. Para empezar, en mi visión, que es una visión bastante modesta del análisis económico del derecho o débil, yo no creo que el análisis económico del derecho sea una sola cosa, sino más bien una familia de métodos. Que dentro del análisis económico del derecho incluimos diferentes métodos que antes usó la economía y que nos sirven para resolver estos problemas y para explicar estas situaciones. Luego, las instituciones, que son la preocupación central del análisis económico del derecho, se suelen dividir en instituciones formales e informales. Las formales, esta división no es mía, sino de North, que fue otro premio Nobel de Economía, dice, las instituciones formales son aquellas que creamos y son básicamente las reglas jurídicas, son básicamente las normas que las leyes, los decretos, las resoluciones, los reglamentos imponen a una sociedad. Pero hay otras instituciones que no creamos explícitamente. Tú te levantas a la mañana y saludas a tu vecina, luego vas y le haces un regalo a otra persona, y tú tienes una conciencia de estar cumpliendo una obligación cuando haces eso.
no siempre es placer para ti. Hay veces que le haces un regalo a una persona que no la quieres demasiado, pero sabes que debes hacerlo para vivir de acuerdo a las normas de una sociedad. Okay. Si no lo haces, no te van a poder hacer juicio. Pero tú sabes que hay una restricción. Esas son las instituciones informales. Esas instituciones son difíciles de modificar desde un punto de vista centralizado. Los gobiernos difícilmente nos puedan decir vamos a cambiar el modo de saludar en República Dominicana. Por eso el análisis económico del derecho se ocupa prioritariamente del derecho, que es la institución formal básica. Marca la página y retornamos en breve con más Tecnópolis. ¿Cómo no?